Buenos días. El día de hoy veremos el tema de enfermedad congénita y adquirida de las venas torácicas. Mi nombre es Gabriela Salinas y mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapas y el doctor Antonio Negrero. Antonio Negrero Sosún. En cuanto al contenido, veremos un poco de introducción y después nos vamos a abocar lo que son las enfermedades de la vena cava superior, de la vena ácidos y de las venas pulmonares. A manera de introducción, tenemos que las anomalías venosas del tórax pueden afectar a las venas sistémicas o pulmonares. Se pueden encontrar como hallazgos incidentales aislados hasta componentes de anomalías más complejas. Con mayor frecuencia van a ser las cardiopatías congénitas. Y pues las venas torácicas deben evaluarse cuidadosamente durante los estudios de imagen de tórax para que no se pasen por alto condiciones patológicas. Primero vamos a ver las enfermedades congénitas de la vena cava superior. Para entender un poco de las enfermedades congénitas, tenemos que recordar un poco de embriología. En este diagrama podemos ver el desarrollo embriológico de la vena cava superior, en cuales los componentes embriológicos se muestran en los mismos tonos de azul ya en la parte, o cuando uno es adulto, la contraparte adulta, perdón. Entonces tenemos que las venas craneales anterior, posterior y común están emparejadas y van a drenar en el seno venoso en la quinta semana del desarrollo embriológico. La vena cardinal anterior, derecha caudal anastomosis entre las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, junto con la vena cardinal común derecha y el cuerno derecho del seno venoso, van a formar la vena cava superior derecha normal. La vena cardinal posterior derecha va a formar la vena ácidos y la parte de la vena cardinal anterior izquierda va a formar la vena intercostal superior izquierda y la vena brachiocefálica izquierda adyacente. En cuanto a la vena cardinal común izquierda, va a retroceder para formar el ligamento de Marshall y la vena cardinal posterior izquierda retrocede y junto con el cuerno izquierdo del seno venoso va a formar el seno coronario. En cuanto a la vena cava superior izquierda persistente, tenemos que es la anomalía venosa congénita del tórax más común. La prevalencia es en menos del 0.05% de la población general. El 10% de los pacientes va a cursar con una cardiopatía congénita. La primera pista de esta anomalía es un curso inesperado de un catéter venoso central a lo largo del contorno mediastínico izquierdo. La vena cava superior derecha puede ser normal, pequeña o estar ausente, con o sin vena comunicante anterior, que también se conoce como vena puente. La incidencia de anomalías congénitas va a aumentar con la ausencia de la vena cava superior derecha. Entre ellas podemos encontrar la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y tetraplegia de Fallot. Y también se puede sospechar esta anomalía cuando se encuentra un seno coronario dilatado en las imágenes transversales. Los pacientes por lo general son asintomáticos y la afección se puede detectar incidentalmente en una radiografía de tórax o una tomografía. En cuanto a la embriología, tenemos que el sistema de drenaje venoso del embrión va a tener una anastomosis, que es esto de aquí, la transversal, que va a estar formado ante las venas craneales anteriores. Va a haber, como ya se había comentado, una radiación del segmento proximal de la vena cardinal anterior izquierda y se va a formar el ligamento de Marshall, que es lo esperado, pero cuando no se produce esta obliteración se va a desarrollar la persistencia de la vena cava superior izquierda. Aquí tenemos el ejemplo de una radiografía de tórax en un hombre de 35 años después de la colocación de un catéter central colocado por vía periférica derecha, en la cual vemos que el catéter cruza la línea media y atraviesa el mediastino izquierdo, por la persistencia de la vena cava superior izquierda. Aquí tenemos dos tomografías, una reconstrucción coronal y una SNP, en cual tenemos que fue un hallazgo ocasional, en la cual podemos ver que la vena cava superior drena en el seno coronario y el paciente estaba totalmente asintomático. En la reconstrucción SNP coronal podemos ver una vena puente, que es esta de aquí, que va a conectar la vena yugular interna derecha y la subclavia con la vena brachiocefálica izquierda. Y aquí vemos cómo se forma la vena cava superior izquierda persistente y cómo drena en el seno coronario. La importancia de este padecimiento es porque puede conducir a una embolización sistémica y el paciente puede presentar síntomas de un accidente cerebrovascular. Puede dificultar un poco la colocación de marcapasos y catéteres
La ubicación del catéter venoso central en la radiografía puede hacer pensar al clínico que está en una posición anómala. Un seno coronario dilatado puede causar distensión del nódulo arteriovenoso y va a provocar arritmias. Y pues, a veces es una contraindicación relativa para realización de cardioplegia retrógrada. Ya pasamos con el retorno venoso pulmonar anómalo parcial, que es una afección en la que una o más venas pulmonares van a drenar hacia el sistema venoso sistémico o la aurícula derecha en lugar de la aurícula izquierda. Cuando se encuentra en el lóbulo superior derecho, es un subconjunto de esta afección en la que la vena pulmonar del lóbulo superior derecho va a drenar directamente en la vena cava superior, como tenemos en esta imagen. La prevalencia es del 0.5 al 0.7% en la población general, y los estudios pediátricos sugieren una alta asociación de este padecimiento con la comunicación intraauricular del seno venoso en el aproximadamente 80-90% de los pacientes. En cuanto a la embriología, podemos tener que en los días 27 y 29 posterior a la concepción, los brotes pulmonares primordiales van a drenar a través de un lecho vascular hacia las venas carinales que se van a convertir en las venas sistémicas. Para el día 32 o 33 aproximadamente, la vena pulmonar común se forma desde la aurícula izquierda y establece una conexión con la circulación venosa pulmonar. Las conexiones venosas pulmonares con las venas sistémicas comienzan a retroceder y la sangre venosa pulmonar va a empezar a drenar a la vena pulmonar común. Ya para el día 40, las conexiones primitivas del lecho vascular pulmonar a las venas carinales tienen que haber retrocedido, pero en este padecimiento van a persistir esas conexiones anómalas. Y pues ya a término tenemos que la conexión anómala se habrá convertido en las venas pulmonares anómalas, que drenan más comúnmente en la vena cava superior derecha o en la vena brachiocefálica izquierda. Frecuentemente son asintomáticos si solo hay una vena pulmonar anómala. Los síntomas se van a relacionar con el tamaño de derivación y podemos tener que el paciente puede presentar disnea, palpitaciones, dolor torácico, taquicardia, edema o incluso un soplo sistólico. Cuando son sintomáticos se puede realizar una corrección quirúrgica y si no sintomático por lo general prefieren no intervenir. En estas tomografías, en la imagen axial sagital y obliqua se puede ver el defecto en el lóbulo superior derecho que va a drenar en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, que tenemos que ser aquí. Y este mismo también podemos ver al mismo nivel cómo se ve el defecto, y pues se dio como una comunicación intraauricular del seno venoso. También tenemos el aneurisma de la vena cava superior, que es una entidad asintomática, es extremadamente rara, se encuentra incidentalmente también en estudios de imagen, y es debido a una debilidad congénita en la pared de la vena cava superior o ausencia de la capa muscular longitudinal. Se describen dos tipos, fusiformes oculares. Puede ser congénito, pero también puede ser adquirido de manera postraumática o posoperatoria. El manejo es indefinido y muy controvertido. Cuando es del tipo sacular, se implica la resección quirúrgica para evitar complicaciones de roturas, formación de trombos y compresión de estructuras circundantes. Y los fusiformes se tratan de forma conservadora porque el riesgo de las complicaciones que mencioné anteriormente son mucho menores. Y en este ejemplo tenemos a una mujer de 52 años que no tenía ningún síntoma de insuficiencia cardíaca ni obstrucción venosa, y se encontró incidentalmente en esa tomografía en reconstrucción coronal. Vemos que hay una dilatación aneurismática fusiforme de la vena cava media superior y la cava inferior se encontraba de calibre normal. Y tenemos otro ejemplo, una tomografía de tórax con contraste en la cual se muestra un aneurisma sacular de la vena cava superior, se considera ya gigante. Y aquí tenemos la reconstrucción coronal, cómo se encuentra, pero esta es una forma adquirida porque fue posterior a un procedimiento de Glenn. En cuanto a la enfermedad adquirida de la vena cava superior, tenemos lo más común, que es la estenosis o obstrucción. La estenosis resulta de una anormalidad en la pared de la vena cava superior que conduce a un estrechamiento luminal. La estenosis puede deberse ya sea a factores intrínsecos o extrínsecos.
Las causas intrínsecas van a incluir el catéter venoso central prolongado, marcapasos transvenosos y efectos posoperatorios o por radiación. Cuando se coloca un catéter venoso central de forma prolongada puede causar una constante irritación e inflamación de la íntima, lo que va a llevar a una hiperplasia íntima. Cuando hay una oclusión severa puede dar lugar al síndrome de la vena cava superior, que se va a caracterizar por la inflamación de las extremidades superiores y del cuello y la cara, secundaria a la alteración del retorno venoso. Y pues lo que el cuerpo hace para compensarlo es tener una circulación colateral para sortear el segmento obstruido. Tenemos que la vena cava superior está en el mediastino medio y va a estar rodeado por grasa mediastínica y ganglios linfáticos. La pleura y el pulmón se encuentran ascendentes a esta, entonces el agrandamiento de cualquier estructura como una linfadenopatía o ya sea que tenga algún padecimiento vascular como aneurisma puede causar una compresión extrínseca. Sin embargo, la causa más común de obstrucción de la vena cava superior es malignidad. Y este diagrama muestra la vena cava superior normal y varios niveles de obstrucción donde los podemos encontrar. Aquí tenemos la vena cava superior normal, eso es una distribución completamente normal. Sin embargo, puede haber una obstrucción leve, que es esta de aquí. El grado 1B es un estrechamiento moderado sin colaterales. El grado 2 es una obstrucción por encima del arco de la ácidos, con la vena ácido sirviendo de colateral. En cuanto al grado 3, tenemos que es una obstrucción por debajo del arco del ácido, y el tipo 4, el grado 4, es una obstrucción del arco del ácido. Como ya les había comentado, la causa más común son neoplasias, entonces los cánceres pulmonares, células pequeñas y no pequeñas, el linfoma, también la linfadenopatía metastásica y neoplasias traqueales malignas son las causas más comunes de la obstrucción. La mediastinitis fibrosante es también otra causa común, también se conoce como fibrosis mediastínica o mediastinitis esclerosante, el cual es un trastorno infiltrativo caracterizado por el encapsulamiento de las vísceras mediastínicas con afectación ya sea de la vena cava superior, de las venas pulmonares, los bronquios e incluso la arteria pulmonar. Se han descrito dos tipos. El más común es la forma granulomatosa focal, la cual está causada por la proliferación idiopática de tejido fibroso en respuesta a la estimulación del laxígeno histoplasma capsulatum, pero también pues, se puede encontrar en otras infecciones fúngicas o también en tuberculosis y sarcoidosis. En cuanto a la forma difusa, se debe a la infiltración idiopática de tejido blando de las vísceras mediastínicas y va a mostrar contornos lobulados en las imágenes por lo general de tomografía. Aquí tenemos un ejemplo de una estenosis de la vena cava superior que es causada por la mediastinitis fibrosante en una mujer de 49 años que presentaba disnea progresiva. En esta imagen de reconstrucción coronal podemos ver un área extensa de atenuación de tejidos blandos en la región paratraqueal derecha, iliar derecha e incluso subcarinal. Y aquí podemos ver cómo se ve en una tomografía axial. Este es otro ejemplo de una estenosis intrínseca de la vena cava superior en una mujer de 55 años. En las imágenes del tórax, en esta proyección de reconstrucción coronal también podemos ver el engrosamiento de la pared en la cual está ocasionando una estenosis, se podría considerar como casi completa. Y en esta otra axial podemos ver cómo ya está formando colaterales y la vena ácigos y hemiácigos están ya agrandados. Aquí tenemos otro ejemplo de una estenosis de la cava superior, vena cava superior por compresión extrínseca. En este caso tenemos a una mujer de 42 años con una linfadenopatía metastásica por un tumor de células germinales, en la cual podemos ver cómo se está comprimiendo la vena cava superior. Y en este otro ejemplo tenemos a un aneurisma de la aorta ascendente tipo A de Stanford, y también está causando una compresión severa de la vena cava superior. Con la vaina de fibrina, que es una matriz heterogénea de células y desechos que contienen cantidades variables de trombos,
células endoteliales y colágeno que se forma alrededor de la mayoría de los catéteres de hemodiálisis al final de la primera semana de su colocación. La oclusión de la vena de fibrina se sospecha cuando un catéter venoso central bien posicionado no funciona normalmente. Tenemos un ejemplo de cómo se puede ver una radiografía del tórax en una mujer de 57 años con diagnóstico de enfermedad renal en etapa terminal y una larga historia de múltiples colocaciones de catéter venoso central, en la cual podemos ver calcificaciones lineales interrumpidas, que son estas de aquí, a lo largo de toda la vena yugular interna derecha y la vena cava superior. Y en esta tomografía en reconstrucción coronal también podemos ver la calcificación tubular en la vena cava superior. En cuanto a la trombosis, tenemos que se pueden encontrar dos tipos de trombos. Uno es el blando o el tumoral. La infección y la trombosis son las complicaciones más frecuentes de la colocación de un catéter venoso central. Y una de las complicaciones más frecuentes, pues, la trombosis. El trombo tumoral que afecta la vena cava superior suele ser el resultado de la invasión directa de una neoplasia maligna adyacente que surge de los pulmones, mediastino, o incluso se puede afectar cuando hay tumores en pleurotráquea. Tenemos dos ejemplos. Uno es una paciente femenina de 65 años con antecedente de mastectomía hace 10 años, recién diagnosticada de cáncer de colon, tratamiento con quimioterapia, la cual acude al servicio de urgencias debido a que presenta edema facial y de nivel superior, por lo cual se dio un diagnóstico de el síndrome de la vena cava superior. Y en esta tomografía de tórax podemos ver que tiene una vena cava superior con un defecto de llenado en su interior. Además tiene un catéter portacal. Y aquí podemos ver la reconstrucción coronal, el defecto de llenado a nivel de la vena cava superior y fue compatible con una trombosis. Aquí tenemos otro ejemplo del trombo tumoral en la vena cava superior, encontrado en imágenes de seguimiento de un hombre de 63 años con adenocarcinoma del pulmón avanzado. Y pues aquí podemos ver cómo tiene la masa tumoral que está invadiendo el mediastino con el trombo a nivel interluminal de la vena cava superior. En cuanto a las neoplasias malignas más comunes de la vena cava superior, tenemos que son las metástasis, que son secundarias. Sin embargo, podemos tener un sarcoma primario de la vena cava superior, que incluso son muy raros, y entre ellos el leiomyosarcoma es el más común. Pues tenemos que puede surgir de los músculos lisos del mediastino, el parénquima pulmonar, las estructuras bronquiales y la vasculatura pulmonar. Tenemos que estos tumores malignos raros se originan de las células del músculo liso, de la media y con mayor frecuencia en grandes venas, que la más común es la vena cava superior. Son neoplasias localmente agresivas que se manifiestan en pacientes después de la mediana edad y típicamente metastasizan a los pulmones y el hígado. Y en las imágenes suelen verse como una masa bien definida, lisa o lobulada, con un realce homogéneo o heterogéneo que expande el vaso principal. Entonces, venía en el artículo que una forma de diferenciarlos es que por lo general el trombo va a tener como que una superficie más lisa y veamos cómo no está completamente, o dependiendo del grado de obstrucción, que son bordes más lisos y no... Y aquí, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se expande hasta pues, parte de todo el vaso. En cuanto a la enfermedad congénita de la vena ácidos, tenemos que se forma cuando la vena cardinal posterior, en lugar de permanecer a lo largo del vértice del pulmón, penetra en la porción media superior del segmento apical del lóbulo superior derecho. Se encuentra aproximadamente en el 0.4 al 1% de la población general. La fisura ácido representa 4 capas de pleura interpuestas entre el lóbulo ácido medialmente y el resto del pulmón derecho lateralmente. Aunque no es un verdadero lóbulo accesorio, es una variante anatómica común y se va a demostrar en la zona superior derecha del pulmón derecho, en las radiografías frontales del tórax, como una densidad lineal que cursa hacia el ilio derecho con una forma, le llaman como de lágrima, que va a presentar la vena ácidos, que es esta, que es la forma de lágrima, y aquí tenemos cómo está la fisura. En cuanto a radiografía y en tomografía podemos verla, así es como se va a encontrar. En cuanto a la continuación de la vena ácidos, tenemos que es causado por la falla de la unión entre los segmentos hepáticos y perrenal durante el desarrollo embriológico.
La prevalencia es alrededor de un 0.6%. Aunque se identifica en pacientes asintomáticos, se puede observar en pacientes con cardiopatías congénitas graves o síndromes de asplenia poliesplenia. El diagnóstico de esta anomalía es necesario antes del cateterismo cardíaco, especialmente en el caso de procedimientos intervencionistas como dilatación con balón, implantación del stent o colocación de paraguas. Y pues también tenemos que es importante antes de ciertos procedimientos quirúrgicos como la ligadura de la vena cava, pero de la vena ácigo durante la toracotomía o la cirugía de descompresión por tocado. Aquí tenemos el ejemplo de una radiografía de tórax posterior en la cual podemos ver un agrandamiento del arco de la vena ácigos en el mediastino superior derecha. Esto es sugestivo, no podemos pensar inmediatamente en eso, ya que puede simular una masa mediastínica o adenopatías, por lo cual por lo general siempre les piden también tomografía de tórax. Aquí tenemos un ejemplo en la cual vemos una tomografía de axial sin contraste, en la cual podemos ver inmediatamente una vena ácigos dilatada que se unida a la vena cava superior. A nivel del pilar diafragmático podemos ver cómo el arco de la vena ácigos se muestra dilatada o agrandada, por así decirlo, va a drenar en la vena cava superior y ya podemos ver a nivel infrahepático cómo no podemos ver la vena cava inferior, por lo cual con esto podemos hacer el diagnóstico. En cuanto a la enfermedad adquirida de la vena ácigos, tenemos que las más comunes van a incluir el agrandamiento secundario a cambios hemodinámicos. Entre ellos va a estar la sobrecarga de líquidos, aumento de la presión de la aurícula derecha y la mediastinitis fibrosante. También se pueden encontrar la presencia de lesiones, ya sean malignas o benignas, y van a ocasionar compresión o defectos de llenados intraluminales. En esta radiografía de tórax anteroposterior tenemos a una mujer de 39 años con antecedente de transfusión tras una hemorragia abdominal grave. En esta radiografía podemos ver un agrandamiento de la vena ácigos y esto es debido por la sobrecarga de líquidos, y asociado a eso podemos ver una consolidación basal derecha. En este otro ejemplo tenemos a un mediastino un poco ancho y un nódulo de ácidos prominentes en el surco tranqueobronquial derecho, que le digo, esto es muy sugestivo de. Entonces se le tomó una tomografía contrastada en la cual podemos ver cómo está el agrandamiento de la vena ácigos y de la miácigos también. Y esta paciente tenía una cirrosis hepática con datos de hipertensión portal, la cual puede cursar con dilatación de las varices y dar como resultado colaterales portosistémicas en una forma compensatoria. En cuanto a las venas pulmonares, en cuanto a un poco de embriología, tenemos que entre los días 27 y 29 las yemas pulmonares primordiales están atrapadas por el plexo vascular del intestino anterior, que se conoce como el plexo esplénico. En esta etapa no hay conexión directa con el corazón y se puede ver una pequeña vaginación, que es esta de aquí, de la pared posterior de la aurícula izquierda. Y hacia el final del primer mes de gestación, la vena pulmonar común establece una conexión entre el plexo venoso pulmonar y la porción sinauricular del corazón. Ya para el día 38-40 tenemos que las conexiones entre el plexo venoso pulmonar y el plexo venoso esplénico involucionan. Y a término tenemos que la vena pulmonar común se va a incorporar a la aurícula izquierda, de modo que las venas pulmonares individuales se conectan por separado y directamente a la aurícula izquierda, que eso es lo normal. En cuanto a las variantes anatómicas, tenemos que las líneas negras continuas son venas accesorias variantes. Ese es el patrón típico de las venas pulmonares normales. En cuanto al tipo B, es un tronco común izquierdo. El tipo C es una vena pulmonar media derecha accesoria. El tipo D son dos venas pulmonares medias derechas accesorias. El tipo E es una vena pulmonar media derecha accesoria y una vena pulmonar superior derecha accesoria. Y en el tipo F es una vena pulmonar superior derecha, que es esa línea negra descontinua. En cuanto a la enfermedad congénita, la primera patología es la vena pulmonar única unilateral anómala. Es extremadamente inusual, se han reportado muy pocos casos en las literaturas
Y esto consiste en una vena pulmonar solitaria normal que se une a un lado de la aurícula izquierda después de unir las venas pulmonares de un pulmón. Es más frecuente del lado derecho, puede tener una ubicación yuxtailiar. Y la anomalía se representa en la radiografía de tórax como una opacidad tubular en forma de serpiente adyacente al hillo pulmonar. El diagnóstico es sencillo siempre y cuando tengamos un tal multidetector que va a permitir una representación clara de la vena pulmonar anómala. Aquí tenemos una radiografía de tórax posterior anterior en el cual podemos ver el tamaño del hilio pulmonar derecho que se encuentra aumentado. Y en la reconstrucción tridimensional oblicuo posterior podemos ver la vena pulmonar derecha anómala. En cuanto a la estenosis o atresia congénita de la vena pulmonar unilateral, consiste en la obliteración completa o parcial de las venas pulmonares de un lado que resulta en una incorporación fallida de la vena pulmonar común en la aurícula izquierda durante el desarrollo embriológico. Histológicamente se caracteriza por un crecimiento descontrolado de las células de tejido conjuntivo con hipertrofia medial y fibrosis de la capa íntima de la vena pulmonar, lo que va a producir su obstrucción. Suele manifestarse con síntomas pulmonares durante los primeros 3 años de vida, aunque se han descrito casos en adultos. Se va a asociar con cardiopatías congénitas o retorno venoso pulmonar anómalo en aproximadamente el 50% de los casos. Los síntomas que pueden presentar por lo general son niños o adultos jóvenes, son infecciones pulmonares recurrentes, disneas de esfuerzo y en ocasiones se puede encontrar hemoptisis. La radiografía de tórax es muy inespecífica y lo que es más común que se encuentre es un pulmón pequeño y opacidades reticulares en línea, o sea que se conoce por las líneas de Kerley. En cuanto a la tomografía, se puede encontrar un pulmón pequeño con desviación mediastínica ipsilateral, estenosis unilateral o ausencia del drenaje venoso pulmonar. El tratamiento por lo general puede ser quirúrgico o puede implicar la dilatación con un globo o colocación de stent, como vemos aquí que se ve como estenosado, pero lo que se considera en casos de estenosis severa, lo mejor es un trasplante pulmonar. Aquí tenemos 2 tomografías, esta es en ventana mediastínica, en la cual podemos ver la pared de la aurícula izquierda que va a tener un contorno liso. Y lo que podemos ver a nivel del parénquima pulmonar también es algo muy específico, que es disminución, por ejemplo, esto que se ve el pulmón derecho más pequeño y el engrosamiento de los septos. En cuanto a la varice de la vena pulmonar, tenemos que consiste en una dilatación focal de un segmento de la vena pulmonar que no tiene una conexión arterial, y la dilatación suele ocurrir cerca de la entrada de la vena a nivel de la aurícula izquierda. Puede ser congénita o adquirida, lo más común es que sea adquirida. Sí, se desarrolla después de hipertensión pulmonar crónica o enfermedad de la válvula mitral. Los pacientes suelen ser asintomáticos, pero se ha descrito también enfermedad tromboembólica o hemoptisis. Las radiografías pueden mostrar una opacidad nodular bien definida, sin calcificaciones, dependiendo de dónde se encuentre. Y la TAC, cuando se realiza una reconstrucción tridimensional, es la que apoya para el diagnóstico. Por lo general no se ocupa tratamiento para pacientes asintomáticos, pero sintomáticos pues, se puede quitar mediante resección quirúrgica. Y aquí tenemos una radiografía en una paciente de 27 años con miocardiopatía congénita, la cual podemos ver una cardiomegalia y podemos ver una opacidad nodular sobre el borde cardíaco derecho. Se le tomó una radiografía de la paciente, una tomografía en la cual, contrastada, perdón, en la cual podemos ver la varice de la vena pulmonar inferior derecha. La malformación arteriovenosa pulmonar se produce una comunicación directa anormal entre la arteria pulmonar y una vena pulmonar sin red capilar. La forma congénita es la más común, pero puede ser adquirida también por procedimientos posteriores a una cirugía por cardiopatías congénitas y anógenas o también secundaria hepatopatía crónica y antecedente de tuberculosis o actinomycosis, la cual puede ser única o múltiple. Los síntomas dependen del tamaño de la lesión. Y en esta tomografía de tórax podemos ver una malformación arteriovenosa pulmonar
que es más fácil verlo en una reconstrucción tridimensional, en la cual ya podemos seguir cómo están la distribución. En esta otra radiografía tenemos que hay una opacidad redondeada solitaria en la zona inferior derecha. Y también la puedo ver en la reconstrucción, cómo sigue pues también la malformación, cómo sigue la vena y luego se forma la malformación arteriovenosa. En cuanto a la enfermedad adquirida, también lo más común va a ser una estenosis obstrucción. Se dice que es muy difícil de manejar y la tasa de mortalidad es considerable. Y en adultos las causas más comunes son las complicaciones de ablación por radiofrecuencia, infiltración neoplásica y la mediastinitis fibrosante. Otras causas pueden ser por complicaciones quirúrgicas, ya sea cirugía cardíaca o trasplante de pulmón. También se puede dar una infiltración o compresión extrínseca por un proceso inflamatorio benigno, ya sea por sarcoidosis o por tuberculosis. Y pues también es importante recalcar que cualquier neoplasia torácica puede potencialmente extenderse a las venas pulmonares. El diagnóstico por imagen ha demostrado dos patrones básicos, las cuales son por una compresión extrínseca o por invasión, igual que la vena cava superior. La compresión extrínseca por una masa mediastínica o puede ser también por la neoplasia pulmonar. Y este es un diagrama de patrones relacionados con la neoplasia. En el tipo A tenemos que hay una compresión extrínseca. En el tipo B tenemos que hay una obstrucción completa. En el tipo C hay una neoplasia extracardíaca con trombo tumoral. En el tipo D hay una neoplasia cardíaca con trombo tumoral. Y la E es una infiltración neoplásica de la pared de la vena pulmonar. Sin embargo, no hay obstrucción completa. Y a manera de ejemplos tenemos a este paciente que es un carcinoma primario del pulmón de células no pequeñas en estadio 4 en un hombre de 54 años. En esta tomografía tenemos una gran masa mediastínica que causa compresión extrínseca de la vena pulmonar inferior derecha y una obstrucción completa de la vena pulmonar izquierda, lo que ya no la vemos. Y en esta tomografía contrastada es de un paciente de 57 años con carcinoma primario de células escamosas, la cual en la reconstrucción coronal podemos ver una masa pariliar derecha que invade la pared inferior de la vena pulmonar derecha a su entrada en la aurícula izquierda. También aquí es la mediastinitis fibrosante, el cual está condicionando un síndrome de la vena cava superior en una mujer de 74 años. Y en la proyección coronal oblicua de máxima intensidad podemos ver una masa paratraqueal derecha con calcificaciones, que son estas de aquí, que obstruyen la vena cava superior, lo que resulta en estenosis de la vena pulmonar superior derecha. Y en esta imagen también, en proyección coronal oblicua, podemos ver la estenosis de la vena pulmonar inferior derecha, que es esto de aquí. La causa frecuente de estenosis es la tuberculosis. En esta imagen de tomografía axial computarizada con contraste podemos ver la destrucción casi total del parénquima pulmonar izquierdo y la estenosis de la vena pulmonar superior izquierda, que es este de aquí. Y en esta imagen también, es de un nivel más inferior. En cuanto a la hipertensión venosa pulmonar, se define hipertensión cuando tiene presiones mayor a 15 milímetros de mercurio, y las causas más comunes es por aumento en la resistencia al flujo sanguíneo por encima del nivel de resistencia de los capilares pulmonares. La causa más frecuente es la insuficiencia ventricular izquierda crónica, aunque puede haber otras causas cardíacas como son la estenosis de la válvula mitral o un trombo en la aurícula izquierda. En las radiografías de tórax en etapa temprana podemos ver que los diámetros de las venas pulmonares superior e inferior pueden ser similares. Sin embargo, a medida que van aumentando la presión, va a haber más cambios en las radiografías. Por ejemplo, en estos dos, cuando se acerca aproximadamente a 20 milímetros de mercurio, podemos ver cómo se desarrolla el edema intersticial, que es característico porque se ve que las líneas B de Kerlitz. En cuanto más empieza a progresar la presión venosa, podemos ver que puede causar el edema alveolar. Es este de aquí, que es una ocupación del espacio de ello con opacidades confluentes en ambos campos pulmonares. En cuanto a la trombosis de la vena pulmonar, tenemos que es una afección rara, pero potencialmente grave.
Tiene también causas neoplasias, complicaciones quirúrgicas del trasplante de pulmonar o complicaciones de la ablación por radiofrecuencia. Los signos y síntomas son muy inespecíficos y las manifestaciones clínicas pueden ser agudas o más insidiosas. La causa maligna más frecuente de la trombosis es una neoplasia pulmonar primaria, y los factores que pueden contribuir a la trombosis secundaria neoplasia son un estado de hipercoagulabilidad o compresión mecánica de una vena pulmonar. En estas dos tomografías tenemos que es una paciente de 62 años con múltiples episodios trombóticos previos que acude a urgencias por dolor torácico y disnea. En esta imagen de tomografía contrastada podemos ver múltiples defectos llenados a nivel de la arteria pulmonar, y en esta tomografía podemos ver cómo hay un defecto en esta zona que se dio también como una trombosis de la vena pulmonar, que tenía ambas al mismo tiempo. En cuanto a esta imagen, tenemos que es una neoplasia pulmonar de células no pequeñas en un hombre de 80 años que se sometió a una tomografía, en la cual en la reconstrucción multiplar coronal podemos ver una masa a nivel del lóbulo superior izquierdo que se extiende hacia la vena pulmonar superior. Se le realizó una tomografía por emisión de positrones combinado con TAC, en la cual podemos ver cómo tiene actividad, una captación intensa, y estos hallazgos se dan como diagnóstico un trombo tumoral. En esta otra imagen tenemos a un paciente con un carcinoma de pulmón primario de células no pequeñas en un hombre de 76 años, en la cual podemos ver un trombo a nivel de la vena pulmonar izquierda. Ya por último tenemos las calcificaciones de las venas pulmonares, las cuales son raras y se han descrito en dos situaciones clínicas. Una es en la enfermedad de la válvula mitral de origen traumático y la otra es la insuficiencia renal crónica, que es la más común que tenemos en nuestro medio. En la valvulopatía mitral reumática de larga duración se va a asociar con fibrilación auricular, dilatación auricular izquierda considerable y una alta prevalencia de disnea, y se va a encontrar más en mujeres. Y las relacionadas con la insuficiencia renal crónica se asocian con arritmias cardíacas y se deban a depósito de calcio metastásico. Y se hace el diagnóstico por TAC. En esta tomografía simple podemos ver una imagen axial en la cual podemos ver las calcificaciones extensas de la pared en la vena pulmonar superior derecha y parte de la aurícula. Pues eso es todo de mi parte, no sé, ¿tengan algún comentario, alguna duda? ¿Vale? Bueno, nada más quería mencionarles la parte donde Gaby estaba explicando lo del lóbulo de la vena ácidos. Es muy común que ya sea el médico familiar o el internista les pida una tomografía pensando que esa imagen es una cavitación, sobre todo en pacientes que vienen con algún síntoma pulmonar. Entonces es importante pues que la identifiquen, sepan que no es algo patológico, sino que es algo que puede presentarse en muchos pacientes, y pues que le expliquen al clínico que al menos por esa imagen pues no se amerita una tomografía.